Entonces, dentro del plan curricular vamos a iniciar la parte de la materia que tiene que ver con la patrística. Nosotros vemos patrística y no propiamente patrología. Para ir de pronto haciendo las distinciones, la patrología se ocupa del contexto cronológico, histórico de los padres de la iglesia. Más que todo su antigüedad, su vida, su contexto, las obras que escribieron y todo lo demás. Pero digamos que la patrística se ocupa más del aspecto teológico o de la enseñanza teológica de los padres. La patrología entonces tiene esa diferencia. Cuando nosotros hablamos de patrística estamos tratando de resaltar que vamos a hacer énfasis en la parte doctrinal de los padres y no tanto en la parte, digamos, de cronología o historia o biografía de los padres, aunque obviamente eso es un aspecto que se tocará porque es importante para ubicarse en la teología. Habitualmente la patrología se divide en 3 periodos, que se denominan los orígenes, que es desde la muerte de los apóstoles hasta Constantino en el año 313, la época de la paz de Constantino. Esa es una de las clasificaciones, ya ustedes verán que hay varias clasificaciones. El segundo periodo, o conocido como la Edad de Oro de la Patrología, se extiende desde el 313 hasta el 461, año en que muere León Magno. El tercer periodo, que se conoce como la decadencia y el fin de la literatura patrística, es hasta el año 636, año en que muere Isidoro de Sevilla en Occidente, y el año 749 en Oriente, año en que muere Juan Damasceno. Ustedes ya se van dando cuenta que la patrología tiene varias divisiones, Oriente, Occidente, griegos y latinos, y varias escuelas. Entonces, al principio es bastante difícil ubicarse en toda la gama, por eso les envié una tabla que hace las varias presentaciones, la presentación cronológica, la presentación de las escuelas, y así ya usted se ubica, este padre pertenece a tal siglo, pero además tiene que ubicarse si pertenece a la escuela de los padres griegos o a la escuela de los padres latinos, que son los que mayormente vamos a ver, porque digamos que los padres sirios o, o esa patrística no la vamos a documentar. Y sobre todo nosotros nos vamos a concentrar un poquito más en la época de los orígenes, que sería hasta el 300 algo, resaltando principalmente el periodo que se conoce como de los padres apostólicos, entre el primero y el segundo siglo, entrado casi el tercero. Hay que distinguir entre patrología patrística y la historia de la literatura cristiana antigua. Es otra área. La literatura cristiana antigua también tiene ciertos estudios especializados. Nosotros no vamos a estudiar historia de esa literatura. Sobre eso hay excelentes manuales. Hay uno de Bielhauer que se llama Historia de la Literatura Cristiana Primitiva, que ya es un estudio literario, pero no es lo que vamos a abordar. Entonces las disciplinas teológicas, patrología y patrística gozan de cierta autonomía, porque cuando usted ve un manual de patrología, por lo general usted se va a encontrar con biografía, vida, nacimiento, contexto económico, cultural,
lo social que se enfrentaban, todo eso. Cuando usted ve manuales de patrística, por lo general, encontrará alguna breve reseña del nacimiento, el lugar y esto, y de resto se dedica a comentar la parte teológica, la posición teológica de ese padre de la iglesia. Sobre todo en los manuales introductorios uno ve esa confusión, pero ya en la literatura especializada ya se puede uno ver que el énfasis se va perfilando. Pero por lo menos, digamos que al inicio, en los manuales, por lo menos usted puede ver el de Bernardo Sánchez, que es el de CLIE, el de Manual de Patrología, combina, porque él se dedica mucho a los padres y todo, y da algunos aspectos de la teología. Pero sobre todo en los manuales introductorios que no son como literatura tan especializada, uno ve que hay como una especie de mezcla. Pero ya en otra literatura específicamente se dedica a ciertos aspectos teológicos. Sí, son unos acercamientos generales, entonces ellos no hacen distinción. Digamos que lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este curso es precisamente eso. Una panorámica que le permita a usted leer la patrística, digamos, ubicándose. Estoy leyendo a un padre latino del siglo III, estoy leyendo a un padre griego del segundo, y estoy leyendo a un padre que pertenece a la escuela de Alejandría. Entonces ya yo más o menos sé qué voy a encontrar en cuanto a su exégesis y en cuanto a ciertas posturas teológicas y en cuanto a ciertos énfasis. Porque si yo estoy leyendo a un padre, digamos, latino, de la escuela antioqueña, yo voy a ver una exégesis, digamos, muy parca, muy concreta, muy precisa, que no hace unas elaboraciones literarias muy sofisticadas. Son comentarios muy concretos. El texto dice esto, tin, 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 esto quiere decir pan. Pero si usted se enfrenta a un padre de la escuela alejandrina, usted va a encontrar una gran cantidad, digamos, de adornos literarios, de símiles, de alegorías y un texto muy elaborado, porque las escuelas son diferentes. Eso pertenece también a esa parte. ¿Qué queremos resaltar de una forma especial? Los padres, si bien es cierto, destacan por su teología, eran teólogos de la iglesia. Su trabajo teológico se enfocó en la pastoral, en ser pastores. No estamos hablando de que estos tratados patrísticos, en su mayoría, en lo que tienen que ver con los primeros padres, no son tratados para la academia, son tratados para el creyente. En su mayoría de las veces, todas estas obras eran obras para la instrucción de los nuevos creyentes. Eso dependiendo también la finalidad. También encontramos escuelas específicas de lo que se va a llamar los padres apologistas, que ya esa es otra escuela. O sea, estos padres se dedicaron a la defensa de la fe contra la filosofía o contra la herejía. Entonces, el desarrollo de la iglesia en el mundo antiguo y de la teología de la patrística se circunscribe sobre todo a una parte muy pastoral. Y ese modelo es interesante para la iglesia de hoy. Ver cómo era una teología para la vida de la iglesia. Entonces, el término patrística, ya hemos dicho, se refiere sobre todo a la parte, al estudio de los dogmas, de la dogmática de los padres o de la teología sistemática. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué estudiar los padres de la iglesia? ¿Por qué estudiar una teología tan antigua?
¿Por qué no solo la Biblia? Podría preguntarse. Se podría decir que de pronto ellos fueron, como dice la lectura, ¿verdad? Que ellos empezaron después de los apóstoles. Entonces, podríamos entender, no he leído todo el material, pero podríamos entender o deducir que ellos fueron discípulos de los apóstoles y por lo tanto recibieron eh, fresca, la enseñanza doctrinal de los apóstoles y estuvieron pues en esa época y en ese terreno donde la iglesia estaba empezando. Y es importante porque ellos manejaban o manejaban la doctrina eclesiástica en forma pues incipiente y viva y eficaz como Bueno, recién. nosotros vemos que los padres son testigos privilegiados, digamos, de, de la doctrina apostólica. Nosotros reconocemos eh, que que el canon del Nuevo Testamento configuró una tradición apostólica. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba de lo que nosotros hemos recibido? Eso mismo les transmitimos. Y esa tradición apostólica quedó consignada por escrito en el canon del Nuevo Testamento. De tal forma que nosotros vemos que hay una tradición que fue consolidada y que el Espíritu Santo guió para que quedara consignada por escrito. Pero nosotros también sabemos que mucho de lo que enseñó el Señor, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 30, no quedó escrito, y mucho de lo que enseñaron los padres tampoco quedó escrito, los apóstoles tampoco quedó todo escrito. Que sí hubo mucha enseñanza en muchos sermones y muchas explicaciones que dieron todos los apóstoles, que no quedaron consignadas en el Nuevo Testamento, pero que sí eran conocidas por esa primitiva iglesia. Posiblemente mucho de eso quedaría testimoniado en los padres. Muchos de esos padres, discípulos de los apóstoles, sin duda que aprenderían muchas cosas de ellos y en eso se convierte en una cadena dentro de la sucesión de la enseñanza. Son testigos privilegiados de una tradición que ya no es eh, inspirada y que ya no es infalible, pero que sí se convierte en una tradición valiosa. El uso que nosotros damos, nosotros sabemos que desde la Reforma, el lema de la iglesia ha sido que es solo la escritura, pero eso ha originado una comprensión inadecuada con que la escritura, desconociendo cualquier otro tipo de elaboración teológica de la historia de la iglesia, ha sido la postura de algunos. Nosotros reconocemos que hasta los concilios universales, esa herencia es común tanto a la fe reformada como a la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es la diferencia? Para la Iglesia Católica Romana, su tradición se convierte en una tradición igual a la Escritura. Ellos dicen que hay dos fuentes de revelación, la Escritura y la tradición. Dentro de esa tradición, evidentemente, ellos ubican muchos de los padres que nosotros también vamos a trabajar, pero la diferencia es en que nosotros decimos, no es que la escritura y la tradición sean fuentes de revelación. Lo que nosotros vemos es que la escritura es la fuente inspirada de la revelación y que esta tradición de los padres apostólicos
lo que nosotros vemos ahí es la obra del Espíritu Santo actuando en la iglesia, dando dones a la iglesia, dando maestros a la iglesia para instruir a la nueva iglesia y para combatir las herejías. Pero esa tradición ni es inspirada, ni es canónica, ni es infalible. Pero tampoco dejamos, por el hecho de decir que no es canónica, que no es inspirada, tampoco debe ser desechada de un tajo como algunas veces se ha incurrido de pronto en posiciones extremas. Por no caer en el error católico romano de consagrar o canonizar una tradición, se cayó en el error de desechar toda una tradición. Ya ustedes vieron, por ejemplo, la importancia de la discusión patrística para el dogma cristológico, por ejemplo. Lo importante que es Nicea, Calcedonia para el dogma cristológico. Y eso hace parte de una tradición de la iglesia, que nosotros reconocemos esas confesiones de fe como válidas, o el mismo credo apostólico como válido, como que recoge verdaderamente la sana enseñanza de la iglesia. Entonces, nosotros vemos que ellos son testigos y protagonistas privilegiados de una tradición que es pluriforme, porque ustedes van a ver muchas escuelas de los padres, que tiene una unidad en medio de la diversidad, porque uno encuentra las doctrinas de la salvación y muchas de las doctrinas con algunos matices en diferentes escuelas, pero una unidad en lo esencial y una continuidad en la progresión de esa doctrina. Una vida dedicada al estudio de la Escritura y una iglesia que basada en esa tradición de los primeros padres compuso confesiones de fe o profesiones de fe. Una iglesia que confrontó los adversarios de afuera y los adversarios de adentro. Fueron padres que defendieron la fe cristiana de los ataques de la filosofía o de los ataques de los incrédulos, pero que también defendieron la fe cristiana de los ataques de las propias herejías que salían dentro del campo de la propia iglesia. Entonces nos han transmitido un método teológico también. Nosotros vamos a poder ver algo de cómo los padres hacían teología. ¿Qué métodos utilizaron para acercarse a la escritura? ¿Qué métodos utilizaron para interpretar la escritura? ¿Y cómo formularon sus tesis? Eso ayudará a que el pueblo de Dios hoy vea cómo se debe construir teología. Cómo se debe construir una teología que responda a los retos del mundo y una teología que responda a las necesidades de la iglesia. Que es un ejemplo que uno ve. Uno ve también, por ejemplo, cómo los padres utilizaron incluso las categorías del pensamiento y de la filosofía de su época como un recurso para la propia defensa de la fe, que es algo que a mucha gente le parece hoy extraño, pero que ustedes cuando comiencen a leer la literatura de los padres, van a ver el extenso uso que muchos de ellos hacen de la filosofía de su época, citando muchos filósofos de su entorno, usando ideas de algunos y rechazando posturas de otros con los mismos argumentos que otros de su época utilizaron. Eso es una lección para la iglesia en cuanto a cómo enfrentarse a un pensamiento de una sociedad. Nosotros tenemos hoy el problema igual de que tenemos una filosofía que es contraria a la iglesia y que está atacando a la iglesia. Y eso ha llevado al extremo de muchas personas decir, ningún conocimiento teórico, filosófico o de cualquier naturaleza producido por personas incrédulas tiene algún valor que aportarle a la iglesia.
y lo escuchamos como máxima. Nada de lo que dice el mundo es valioso para la iglesia. Pero cuando uno ve la literatura de los padres y el uso que ellos hicieron de la filosofía, uno ve todo lo contrario. Y uno debe preguntarse, ¿por qué los padres citaron tanto a Aristóteles? ¿Por qué los padres usaron tantas ideas de Platón? ¿Por qué los padres utilizaron las ideas filosóficas de su época como parte de su argumento sobre la validez de la doctrina cristiana? Y eso no uno ni dos, muchos y por muchos siglos. Si uno hace una sana teología, uno debe entender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre caído, los padres entendieron, ya no tiene la misma dignidad, no tiene la misma naturaleza antes de, pero sí sigue conservando parte de la imagen y semejanza. Luego entonces, aunque el pensamiento caído esté infectado por el pecado, también es cierto que la mente caída tiene todavía grandes capacidades intelectuales que le capacitan para conocer la verdad. Entonces ellos dijeron, sí, esa filosofía tiene muchas cosas propias de una mente caída, dice, pero también tiene muchas cosas que son el producto del pensamiento que Dios todavía tiene en ellos como parte de su imagen y semejanza. Entonces, el conocimiento que ellos han adquirido no debe ser desechado porque provenga de ellos, sino porque sea o no válido y verdadero. Es una forma de pensar que tuvieron los padres que sería bueno que la iglesia hoy rescatara. No salieron a decir, ok, porque lo dijo Aristóteles es mentira. Ellos dijeron, no, espere un momento. El juicio no es contra Aristóteles, sino contra sus ideas. Vamos a ver si lo que él dijo es cierto o no. Porque si es cierto, no importa quién lo haya dicho, sino que es cierto. Es una verdad, como tal es cierto, indistintamente de dónde provenga. Ahora, ¿eso a qué lleva a la iglesia? A que la iglesia debe tener un profundo discernimiento, pero también una profunda formación. Esa actitud, incluso cuando uno ve más adelante, incluso ve la tradición reformada, uno ve a Calvino citando a Séneca, Platón, Aristóteles. En las mismas instituciones uno ve una cantidad de citas de filósofos, de literatos, de todo lo demás. Uno dice, el mismo Agustín, ustedes van a ver muchas citas de Agustín sobre el Hortensio, que era una obra literaria de su época, comentarios y, en fin, una gran cantidad de citas de autores profanos, sea poetas, sea historiadores o sea filósofos de su época, como parte de su argumento. Y a muchas personas eso como que les golpea, ¿cómo así? ¿Por qué un padre de la iglesia con todo ese poco de citas de Platón y todas esas cosas? Sí, para que quede grabado en el video. Quede. Okay. Yo a veces pienso que como esa aversión, por decirlo de alguna forma, como acercarse al conocimiento secular por parte de, como de los pensadores de la iglesia contemporáneos, también tiene que ver como con ese estado mental colectivo, ¿no? Que hoy en día todo es como tan liviano, tan superfluo, que profundizar en eso requeriría un gasto considerable, ¿no? De energía mental, y entonces es más fácil caer como en una especie de, no sé si llamarle soberbia, pero o sobradez espiritual, donde decimos, no, solamente lo que está ahí en la palabra lo es todo y ya. Uno ve como un reto para uno la cultura de los padres. Cuando yo me refiero a cultura, al nivel cultural que tenía. O sea, eran personas que sabían historia, literatura, poesía, lo que en su época era lo más elevado del pensamiento. O sea, eran personas que vivían para la iglesia, pero que sabían qué pasaba en su mundo.
qué decía el filósofo tal por allá en la isla tal, qué decía, qué se escribía, qué pasaba. Y uno ve referencias en esta literatura a comentarios tanto favorables como desfavorables del mundo cultural en el que ellos vivían. O sea, eran personas realmente de una cultura y de una moral y de una fe. Fueron personas que vieron y examinaron con discernimiento el mundo en el que les tocó vivir desde la fe, pero también desde una razón iluminada por la fe. Y ese es un ejemplo que creo que le sirve mucho a la iglesia. El criterio de la fe en la escritura y el criterio también de una sana tradición. Por lo menos usted va a encontrar en la referencia de los padres que siempre decían, esto es lo que está en la escritura y lo que nos dejaron los apóstoles, como una regla de vericidad. Ellos dijeron, los apóstoles nunca enseñaron esto. Nosotros no vamos a introducir estas novedades. O sea, se aferraron a una tradición, pero al mismo tiempo aceptaron los desafíos de su época. Eso en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Y así siguió sucediendo. Es más, muchos de estos padres fueron antes de ser creyentes grandes hombres de pensamiento. Muchos fueron filósofos de cuna, muchos eran personas muy ilustradas. Sus escritos reflejan una cultura y el espíritu de una civilización, pero sobre todo reflejan el amor al evangelio. O sea, que ellos miraron su mundo a través del evangelio. Valoraron la revelación recibida, valoraron la escritura, defendieron la fe y fueron grandes pastores de una iglesia joven. O sea, fueron los primeros retos pastorales. Presentaron la fe en medio de una cultura grecorromana que era, digamos, el orgullo de la época. Entonces uno ve que muchas de esas obras, aunque son de carácter pastoral y buscaban edificar al pueblo, también instruían al pueblo en todas las áreas. O sea, ellos entendieron que la iglesia debe estar realmente entendiendo lo que está pasando a su alrededor y entendiendo los tiempos y enfrentándose a ello. Ese modelo sigue siendo válido para nosotros hoy. La escuela la escuela de los padres es interesante. Digamos que nos ayuda a hacer un acercamiento nosotros hoy a cómo se acercó la primera iglesia a la Biblia. Con los ojos de ellos, leer la escritura es súper interesante. Es una experiencia muy bonita. Cuando uno lee los comentarios de los padres de la Biblia, uno ve una riqueza pastoral y una riqueza, digamos, intelectual, pero un gran amor hacia la iglesia y un gran fuego por defender la verdad de la escritura, pero con defenderlo a una altura literaria incluso. Las obras de los padres, ustedes van a ver, de acuerdo a las escuelas, por lo menos, sobre todo la escuela alejandrina, los escritos de la escuela alejandrina no tenían nada que envidiarle a lo mejor de la literatura alejandrina de su época. O sea, la iglesia estaba a la altura incluso literaria, poética, estilística, retórica, de lo mejor de los pensadores de su época. De tal forma que no era extraño que la alta cuna de la sociedad leyera los escritos de los cristianos, porque les parecían por lo menos algo a nivel cultural interesante, cosa que ya no pasa hoy. ¿Sí ve? ¿Cuántas personas de una cultura media dicen, oye, esta gente escribe cosas interesantes? Así sea por mera cultura general, vale la pena leerlos.
ven un Agustín enseñando retórica. Y dice, bueno, vamos a leer su tratado de retórica y así. Si nosotros somos estudiantes de esta disciplina, sí, hay que leer la retórica de Aristóteles, pero vamos a leer la retórica, el aporte que ellos están haciendo a este arte y así. Entonces nosotros vemos una riqueza porque fue una iglesia que se enfrentó a muchas cosas. Mueren los apóstoles y la iglesia tiene que responder a un reto. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Pero no solamente ahora hacia dónde vamos, sino y hay que responder a los retos de la persecución, a los retos de los filósofos que nos están atacando y a los retos de las herejías que se están desarrollando. No era nada fácil. Y cuando uno lee esos primeros 3 siglos, uno dice, con gran altura, la iglesia respondió a esos retos. Y Dios concedió hombres con una mente y un corazón de Él que amó a la iglesia y que respondieron a esos retos. Si bien es cierto, nuestro horizonte histórico-cultural no es el primero del mundo alejandrino del primer siglo, ni del mundo latino del siglo III, ni del mundo griego del siglo III, sí hay una gran orientación en los padres para los retos del mundo actual bien leídos. Y ese sería el reto, que la iglesia viera la herencia que tiene. Es que mire, es increíble que las confesiones de Agustín están consideradas como una de las joyas literarias de la cultura latina. El latín de las confesiones de Agustín es un latín muy culto, es un latín muy poético. Y la iglesia, ¿cuántos de aquí han leído las confesiones? Muchas personas que les gusta el latín prefieren leer las confesiones en latín. Pero también muchas personas que les gusta la literatura leen las confesiones como una obra del pensamiento occidental. Y curioso, la iglesia no conoce su propia herencia. No conocen sus propios pensadores. No conocen ni siquiera su propia historia. No se ubica. Los que mejor han tratado de conservar esa herencia ha sido el catolicismo romano, por su teoría de que los padres constituyen una tradición infalible. Y muchos protestantes se han alejado de la patrística diciendo, eso es de los católicos. Agustino, católico. De hecho, usted ve que alguien publica una frase de Agustín en cualquier parte y lo primero que la persona piensa es católico. Ese hermano ya se está volviendo hacia el catolicismo. Está citando a los padres y tal. Ahorita lo veremos en una misa y todo lo demás. Cualquiera que usted le vea un libro de algún tema similar, mínimo ya está estudiando en algún seminario católico, alguna cosa. Hay una prevención. Se ha enseñado a la iglesia a tenerle miedo y a rechazar eso, como si eso fuera fuente de extravío para la iglesia. Y uno dice, fue todo lo contrario. Estos fueron los hombres que defendieron la fe, que educaron una iglesia naciente, que se enfrentaron a las herejías y que pastorearon la iglesia del Señor durante los primeros siglos después de la muerte de los apóstoles. ¿Tendremos algo que aprender de ellos? En la liturgia, en el culto, en la moral, en la disciplina de la iglesia, en todo eso. Entonces nosotros podemos decir que como resumen, es importante estudiar a los santos padres porque ellos fueron sembradores, regadores, constructores, pastores y alimentadores de una iglesia naciente. Afrontaron retos que quizás la iglesia nunca más volvió a enfrentar
porque fue la transición entre los apóstoles y una iglesia donde ya no había apóstoles. Y es interesante que los mismos padres de la iglesia entendieron su diferencia. Y por muchos y en muchos encuentra usted que ellos hacen una distinción entre la autoridad que tienen como pastores o presbíteros o maestros y la de los apóstoles. Donde Ignacio, creo que en casi todas las cartas dice, yo no escribo con la misma autoridad que Pablo o que Pedro, yo soy un presbítero. Yo no tengo la misma autoridad que ellos. Eso también da por traste cualquier idea de una supuesta sucesión apostólica. Cuando decimos padres apostólicos, decimos que hay una sucesión solo en el sentido de la doctrina de los apóstoles, no una sucesión en el sentido de la autoridad o capacidad de transmitir una revelación inspirada, canónica, de la misma autoridad que cualquiera de los apóstoles. Y los padres fueron muy claros con eso. Entonces, nuestro objetivo es conocer un poco más de la historia, de la doctrina o del pensamiento cristiano de los primeros siglos. Conocer algo de la pastoral de esa primera iglesia. Del reto que representó para esa primera iglesia interpretar la Biblia. La teología de esos primeros siglos. La catequética o la catequesis. Usted va a encontrar muchos tratados, dice por lo menos la catequesis de Gregorio de Nisa o la catequesis de Agustín. Cosa que todo el mundo oye decir, católico. Porque hay una versión de eso que nada más esos términos ya nos suenan extraños. Cuando uno oye el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, ¿qué piensa usted? Ese es el credo católico. Pero resulta que ese es un credo de la primera iglesia, cuando el catolicismo ni siquiera estaba en el horizonte histórico. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Cuando uno escucha el concilio de Nicea o el concilio niceno-constantinopolitano o el concilio de Calcedonia, todavía ni siquiera estamos hablando de la institución católica como tal. Y la mayoría de la gente asocia esas primitivas confesiones con catolicismo romano. Que uno diga, mi cristología es la de Calcedonia, este tipo es católico. O yo me acojo a la doctrina, mi confesión de fe es el credo apostólico. Miércoles, ¿cómo así? O sea, eso suena como que raro. Pero de verdad nosotros podemos decir, la confesión de fe del credo apostólico es completamente bíblica. Y fue acogida por la iglesia primitiva. Pastor Dubre, la Iglesia Católica, la institución no fue en el siglo V. Sí, claro. Por allí más o menos. Y nosotros hablamos del credo apostólico del primero al segundo siglo y de la Didache posiblemente. Algunos datan la Didache incluso del año 70. Imagínense usted, contemporánea con los apóstoles. Algunos datan el credo apostólico como del 100 y algo. O sea, apenas unos años después de la muerte del último de los apóstoles, que sería Juan. Si nosotros tenemos un credo apostólico más o menos de mitad del siglo segundo, como del 150, establecido en la mayoría de las iglesias, uno dice, ¿cómo fue ese proceso para que esa confesión de fe se regara por todo el territorio? Además de eso, escrito. Y recuerde que el mundo antiguo, nosotros todo lo que producimos generalmente lo producimos inmediatamente escrito. Cuando usted tiene un libro, por lo general salió escrito desde su autor original. Nuestra cultura es una cultura escrita. Pero lo que sucedía en las culturas antiguas es que el conocimiento se transmitía por vía de tradición oral muchos años y después de que eso estaba muy establecido, se ponía por escrito. O sea que si nosotros tenemos un credo apostólico del 150, ¿cuánto es el periodo de formación y conformación oral de esa tradición? Posiblemente del primer siglo. Entonces, una Didache
que se conoce ya en el siglo II posiblemente sea muy antigua. Y así. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Conocer los personajes claves del mundo de la patrística, sobre todo los relacionados con la exégesis de la escritura y con sus métodos de interpretación. Reflexionar sobre la importancia de estos métodos exegéticos han tenido en la teología de su tiempo y su influencia en el cristianismo posterior. Estudiar la importancia de las diferentes sedes cristianas, escuelas, Asia, Alejandría, Antioquía, Siria, norte de África, Italia. Han tenido en la conformación o la formación de escuelas de pensamiento cristiano. Conocer la herencia de pensamiento que tiene la iglesia. Casi nadie conoce este pensamiento. Aprender de la pastoral de los padres. Acercarse al estudio de los padres de la iglesia desde una dimensión histórica, literaria y teológica. Conocer los periodos básicos en que se divide esta asignatura. Cuando hablamos de padres apostólicos, del primero al tercer siglo, apologistas, del segundo al tercer siglo, los inicios de la teología en defensa de la herejía del siglo III, la edad de oro de la patrística oriental y occidental y el periodo final. Vamos a ver una panorámica de todas esas escuelas. Vamos a entender algo del trasfondo cultural, religioso y social. Objetivos afectivos, valorar y transmitir la importancia clave que tienen los padres para el estudio de la escritura y su influencia en la actualidad. Descubrir cómo la exégesis patrística forma parte de nuestras raíces cristianas y nos ayudan en gran medida al crecimiento de nuestra espiritualidad. La espiritualidad de los padres es algo muy bonito, algo que cuando se puede percibir ayuda. Desarrollar una inquietud y sensibilidad por los métodos de interpretación bíblica de los padres y cómo guardan ellos el depósito de la fe. Psicomotores, saber descubrir la conexión entre las formas de interpretar la escritura y la teología, la oración y la vida interna de la iglesia. Acercarse a los principales padres con respeto y con espíritu crítico, porque no todo lo de la patrística es de recibo. También hubieron muchos errores, para desde ahí aportar a la iglesia que conozca esa historia. Conocer por lo menos los principales instrumentos bibliográficos para la lectura de los padres y conocer la herencia teológica de los primeros siglos. ¿Cuál fue la teología de la iglesia en los primeros 3 o 4 siglos? Los requisitos de la materia, tareas individuales. Van a ser informes de lectura de este libro que se llama Historia del Pensamiento Cristiano. No todo el libro, o sea, no lo van a leer todo, no se preocupen. El capítulo 3, que habla de los padres apostólicos. El capítulo 8, que habla de la escuela de Alejandría. Y el capítulo 1 del segundo tomo, que habla del pensamiento de Agustín. Y van a leer un estudio que les voy a enviar que se llama La Cristología y la Doctrina del Espíritu Santo en los primeros siglos. La Cristología y la Doctrina del Espíritu Santo en los primeros siglos. No, ese lo tengo que enviar. Posiblemente se lo envío mañana. La Cristología y la Doctrina del Espíritu Santo en los primeros siglos. El sistema de calificaciones ya ustedes lo conocen, los trabajos individuales el 40%, los exámenes el 40%, asistencia y participación en la clase 20%.
¿Podemos considerar a Timoteo como padre de la iglesia? Bueno, ahora... Estamos hablando de que los padres nacieron porque de contacto directo con los apóstoles. Ok, ahora a continuación vamos a ir viendo los requisitos para ser considerado padre. Y vamos a ver la diferencia, digamos, entre pastores y las personas del primer siglo, pero técnicamente la patrística comienza desde el siglo, finales del siglo I y siglo II. Entonces ahora vamos a ver eso. En las clases, bueno, esta es la primera clase que ocupa el plan de curso, la asignación de tareas y las orientaciones sobre el tema. La segunda clase es panorama de los padres, a quién se considera padre y las clasificaciones de los padres. En la tercera clase vamos a ver la didaje y el credo apostólico. En la quinta clase vamos a ver la exégesis de los padres, primera parte. Y en la quinta clase vamos a ver la exégesis de los padres, segunda parte. Para desde la exégesis de los padres ir al tema de la teología de los padres y las escuelas teológicas de los padres. Digamos que ese es el cómo vamos a manejar la materia. Algunas personas han, o tradicionalmente se ha optado por clasificar la materia por estudiar cada uno de los padres. Como no tenemos tiempo para hacer eso, vamos a coger el tema de la interpretación de los padres y vamos a ir viendo la diferencia de las escuelas sobre ese mismo tema. Vamos a hacer el ejercicio de tomar un pasaje y vamos a ver cómo lo interpretó este padre, cómo lo interpretó este padre, cómo lo interpretó este padre, cómo lo interpretó esta escuela, cómo lo interpretó esta escuela, y ustedes van a ir viendo las diferencias. Y vamos a ir viendo las escuelas de la patrística, las escuelas de pensamiento de cada uno de ellos, pero en general, ¿qué les recomiendo? Que realmente la única forma como se puede aprender esta materia y valorar es leyendo a los padres. Tienen que leerlos. Como les decía, nos vamos a concentrar en el periodo, no vamos a ir hasta la patrística del siglo VI, sino que nos vamos a concentrar en los padres apostólicos. En el material que yo les envié está el libro de la compilación que hace CLIE, de Alfonso Ropero, de los padres apostólicos, que se llama Lo mejor de los padres apostólicos. Vayan leyendo el texto completo, la didaje completa, la carta de Clemente, las cartas y así, leyéndolas completas. ¿Hay algún libro que nos podamos pasar porque es mucho material? Bueno, el ejercicio que quiero que hagan es básico. El libro de Justo González les va a dar una panorámica. Ese ya lo tienen en el grupo. Sí, este ya está en el grupo. 1 y 2 les envié. Ya lo tienen en el grupo. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 3 del primer tomo, los padres apostólicos. Él le va a hacer un comentario sobre Clemente Romano, la didaje, Ignacio de Antioquía, en fin, la primera parte de los padres. Pero le va a hacer una reseña, por lo menos, de las epístolas de Bernabé. La idea es que usted no solamente lea la pequeña reseña del libro, sino que lea la epístola de Bernabé. Entonces, el trabajo final, usted me va, entonces, van a hacer un trabajo sobre alguno de esos documentos patrísticos que están en el libro de Ropero. ¿Qué va a hacer? Por lo menos, si usted escoge la didaje, va a ubicar cuándo se escribió, cómo se escribió, los rasgos generales, que eso lo puede fácilmente encontrar. Lo que no encontrar
fácilmente que le toca a usted buscar es que usted tiene que hacer un ejercicio sobre los elementos teológicos de la Didache, por ejemplo, si usted coge la Didache, los elementos litúrgicos de la Didache, la eclesiología de la Didache, si tiene manual de disciplina, la disciplina en la iglesia de acuerdo a la Didache y así. De cada uno de los textos de los padres. Escogen uno de los textos del libro de Ropero. Eso quería preguntar. O sea, en el libro que ya tenemos de Ropero, ahí están los documentos que podemos... Los documentos del periodo de los padres apostólicos. O sea, ¿alguien lo puede abrir? Yo lo tengo en físico, pero no lo traje. Por lo menos usted encuentra el Pastor de Hermas. Leer el Pastor de Hermas. ¿Qué va a buscar en el Pastor de Hermas? Yo acá tengo, sí, lo mejor de los padres apostólicos. Ese. Entonces, Didache, cartas de Clemente, cartas de Ignacio, Okay, cartas de Martirio, de Bernabé, carta de Dignueto. Ahora nos vamos a repartir eso. Cada uno va a escoger uno diferente. ¿Para qué? Para que después cada uno pueda leer el trabajo del otro. Lo ideal es que todo el mundo lea todo el libro, pero como sé que es difícil que se lea todos los materiales, la idea es que después usted pueda compartir el trabajo del otro y que con tiempo, de verdad que le recomiendo que por lo menos esa obra de Ropero, donde está la colección más básica del periodo patrístico, la lea completa. Créame que va a salir muy enriquecido de esa lectura. Claro, ahí están las primeras documentos, digamos los documentos más representativos de ese periodo. Como lo esencial que alguien que está estudiando patrística debe leer. Lo mínimo que debería leer. Ya después ahí sí, usted se va de pronto profundizando y decir, a mí me gusta el pensamiento de Agustín o la escuela latina, yo quiero mirar Nisa, Gregorio de Nisa, Nacianceno, qué decía, por qué esto, Orígenes, digamos Tertuliano, el de Ropero, colección básica de la ¿cómo se llama? Sí, ya con el grupo de seminario. Grandes autores de la fe, los padres apostólicos. Entonces vamos a hacer el receso y vamos a hacer la primera clase, que es una introducción a las escuelas y todo lo demás.